dijiste que era un pueblo que, Sí, que, que, que andaba y que hoy, estabas hablando del hoy del pueblo sí, judío, del hoy del judaísmo. sí. Y ahí te corté. ¿Me decías hoy Sí, el judaísmo? bueno, hoy el judaísmo tiene esas divisiones y además tiene el agregado del Estado-Nación de Israel, que genera, digamos, otra forma de tradición, o otra forma de lógica asentada en la realidad política del mundo. Pero además está aquel que se define judío, o sea, subjetivamente por el olor de la cocina de su abuela, ¿sí? Que es lo que Ujú. le transmitió toda la tradición, otro por las festividades, otro por la cultura, digamos, del encuentro en el ámbito judío. Por eso digo, y el problema es que parte del judaísmo, o sea, absorbió o hizo para sí la idea de que tienen la verdad, ¿sí? De que el discurso de verdad, que se Ujú. llama discurso de veredicción, es de ellos. Y si vos tenés la verdad, vos sos judío, o sea, vos sos un judío verdadero, o el mejor judío, y podés evaluar los otros. Que es el caso de todas las ortodoxias, no solo las judías, sino de cualquier Sí, religión, ¿no? sí. Apropiarse la idea de Son los verdad es jueces poder... del... Claro. Exactamente. Ahora, la ortodoxia tiene su verdad, el conservadurismo tiene su verdad, el reformismo tiene su verdad, y los que están fuera de los movimientos, como hoy en día más o menos yo que voy y vengo, ¿sí? También tenemos nuestra verdad, porque más allá de que yo no practico, o sea, en totalidad la vida judía según la ley, desde que me levanto hasta que me acuesto, leo textos judíos, pienso desde el judaísmo al estilo, o sea, como una filosofía, o sea, como mi ser en el mundo, desde donde pienso el mundo, escribo textos desde lo judío para pensar esto. Entonces, ¿cuál es? O sea, y la persona que va solo a Shabbat, o sea, que va los viernes a la sinagoga, entonces es más judío que yo porque cumple, ¿sí? La ley, simplemente la ley. El judaísmo no es solo ley. El judaísmo, por lo menos para usar una linda metáfora, es siempre desierto y ley. Y desierto es la historia, es la narrativa, es las transformaciones. Y la ley tiene que ver con una estructura, de una práctica, ¿sí? Entonces, es siempre la tensión entre ambas. Eso es el judaísmo hoy en día. El judaísmo lega al cristianismo, no solo que nos lega a la paternidad de Dios, ¿no? Luego el cristianismo considera que la presencia de Cristo es lo que le da la plenitud a ello, sino que nos lega una historia de fe, Ujú. una historia que empieza con la creación del mundo y sigue con los patriarcas, que Sí, son los grandes líderes religiosos, políticos, sociales, podríamos decir hoy, del pueblo hebreo, ¿no? Ahora, la creación del mundo, ¿cómo la ven? Nosotros algo sí, lo hablamos en algún vivo que hicimos, pero fundamentalmente, creación del mundo y creación del hombre. Cuando hablamos de sí, hombre, hablamos de varón y mujer. sí. Lo más breve que puedas, pero completo ese punto. ¿Cómo sería? Sí, o sea, por lo menos desde, o sea, el texto bíblico es interesante que hay dos creaciones del ser humano, ¿no? Y la primera creación del ser humano, y eso es una lectura de la mística, ¿sí? Porque lo único que dice el texto bíblico es, y lo creó a nuestra imagen, a nuestra semejanza, varón y mujer lo creó, nada más. No hay mucho de eso en la interpretación rabínica, pero sí en la mística. Porque la mística básicamente lo que entiende es que esa primera creación del primer ser humano es andrógino, ¿sí? Que en hebreo es duparsumim, que quiere decir bifronte, o sea, porque es hombre y mujer, ¿sí? Y eso es muy interesante, porque después justamente hay como dos crisis a la vez, porque este primer hombre que se llama en la mística Adán Kadmon, ¿sí? Como el gran, no está o sea, está entre lo divino y lo mundano, todavía no está instalado en el mundo material, ¿sí? Pero justamente salirse de ese lugar es cuando pasar al mundo material hace que Dios los separe, ¿sí? Y la separación justamente de varón y mujer, ¿sí? Por lo cual, el primer ser humano es andrógino, ¿sí? Y, Cuando y- y la hablamos de per- varón, Sí, perdón. para que quede claro el concepto, cuando hablamos de la separación varón y mujer al pasar al mundo material y del primer hombre en el mundo no material, varón y mujer lo creó, Sí. ¿no tenía cuerpo, no tenía materia? Sería No, ángel. sí. No, 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 sí tenía o sea, lo crea, porque la creación dice a nuestra imagen, a nuestra semejanza, varón y mujer los creó. O sea, Claro.
y el andrógino, nada, tendría que ir hasta el escritorio, porque tengo un dibujo muy lindo, o sea, una obra de arte que lo muestra muy bien, y la diferencia con la filosofía platónica, pero, o sea, pero es justamente un solo cuerpo que contiene, por eso es el andrógino, que contiene a ambos sexos, ¿sí? Y ese, o sea, Ajá. y para la perspectiva mesiánica, o para parte de la perspectiva mesiánica, el punto de llegada es ese, ¿sí? O sea, nosotros, o sea, a lo que vamos es volver a ser andróginos, lo cual es extraordinario para pensar cuestiones, ¿no? Hasta de género. O sea, el primer ser humano es andrógino y el lugar a donde tenemos que volver es al androginio. Hoy se estrena en Europa el documental sobre el Papa Francisco, que una de las cosas que más ha resonado es el tema de la cuestión de la unión civil a propósito de las uniones homosexuales. ¿Cuál es la lectura que hace de este punto el pensamiento, la filosofía y la teología judía? Bueno, o sea, en el texto bíblico lo que aparece son dos momentos. En primer lugar, digamos, la cuestión de lo igualitario, o sea, en la mujer, o sea, el lesbianismo no aparece en ningún lado, por lo cual no estaría prohibido. En la parte en la homosexualidad masculina, dice que no hay que fornicar como los animales y que no hay que mancillar la simiente, ¿no? No hay que desperdiciar la simiente. Ahora, el tema es que, otra vez, esto es un parámetro de interpretación que no puede estar ajeno al tiempo histórico, porque hoy en día, tanto el movimiento reformista como el conservador acepta el matrimonio dentro del judaísmo, o sea, dentro del ritual judío, ¿no? Acepta, y parte del conservadurismo, y cito el reformismo, el matrimonio igualitario. Es más, en Argentina hay un rabino homosexual, o sea, justamente y plantado desde ahí. Entonces, y del movimiento conservador. Entonces, como un ejemplo, digo, tampoco lo vamos a estigmatizar a él, que es un amigo, pero digo, como un ejemplo mostrando, o sea, fuera de la ortodoxia, que está atada a lo que dice, a cómo de ese texto bíblico se saca la ley, esa ley en realidad para los judíos tiene que ser adaptada al momento histórico, porque vos no podés estar ajeno al momento histórico. ¿Sí? Que eso es una de las grandes características del pensamiento judío. Por eso hoy en día lo mayoritario de los judíos acepta, no es un problema ya digamos, para casi todo el judaísmo en el que estamos, ¿no? En el que estoy, ya no es un problema el matrimonio igualitario. O sea, ya es parte, es como el tema del aborto, o sea, ya es parte, no es un problema, ¿sí? Porque está, Eh, sí. ¿Por qué está? No, Decime, porque está, decime, por favor. está legislado alágicamente, está legislado desde de la interpretación de ese texto, y es muy interesante porque ahí cambia la concepción de vida. O sea, es más, una de las leyes más progresistas sobre la interrupción del embarazo es la del Estado-Nación de Israel, ¿sí? Que además tiene un peso ortodoxo, pero ya el texto bíblico, o sea, y la interpretación, o sea, donde se crea la ley, o sea, donde se interpreta y se codifica, ya lo permitía. O sea, hay un solo caso que es el que no se permite, pero después todo el resto de los casos, que es el tema del deseo, ¿sí? Ahora, el tema del deseo, hasta hoy en día, si vos entendés que, o sea, no cumplir con tu deseo te trae una patología, ¿sí? A la gestante, digamos, por ejemplo, una patología mental, está aceptado, porque el tema es primero primar la vida, y segundo, si es primar la vida de la gestante. ¿Por qué? Porque la noción de persona no es la misma que la que tenemos, digamos, hoy en nuestras sociedades. Para los judíos, o sea, lo que crece adentro del vientre, que es lo que llamamos feto, no es persona, no tiene subjetividad hasta que no una partecita nos sale del cuerpo de la mujer, perdón, del cuerpo de la gestante. Mientras esté dentro del cuerpo es lo mismo que un hígado, un riñón o un pulmón. Y si pone en peligro, de alguna forma, tanto física como psicológica, o sea, a la gestante, ¿sí? Esa es la justificación. Justamente por eso está sostenido. O sea, porque si pone en peligro la vida, y la vida es
no es solamente la materialidad de la gestante, es también la vida, o sea, la vida psíquica, o sea, entonces está permitido el aborto. ¿Dónde está contenido eso? En qué parte de de Está, la Biblia, no, o sea, Manuel? eso se toma, está en la halajá, o sea, en la codificación, y hay toda una codificación, digamos, de cuál es caso por caso, o sea, es tan profunda la codificación que te dice hasta cómo cortar adentro para sacarlo, o sea, es muy intensa, digamos. Eh, Ajá. y eso, Eso perdón, forma parte de... perdón, y eso en la Torá, o sea, en Pentateuco, está sostenido principalmente por el tema de que hay que elegir la vida. O sea, y que la vida es lo que está en uno material, o sea, y es la subjetividad de cada uno. ¿Sí? Por eso también la noción de persona que tiene. ¿Cómo somos como sociedad respecto del mundo judío? Eh, no solamente Buenos Aires, me refiero a la Argentina y Latinoamérica. ¿Somos xenófobos? ¿Discriminamos? Yo creo, ¿Tememos? yo creo que la sociedad argentina a ver, en primer lugar, tengo la suerte de poder viajar y dar clases en diferentes países de América Latina, o sea, especialmente en lo que es Colombia, Chile y Brasil. Y ahí es donde entendés la diferencia, porque el caso argentino es muy excepcional, o sea, con el resto de América Latina se vincula directamente con el de Estados Unidos, ¿no? O sea, porque tenemos una construcción identitaria en la sociedad argentina en donde lo judío está entrelazado con, digamos, con la argentinidad, ¿sí? O sea, desde las artes, desde las comidas, desde digamos, desde la televisión o antes el teatro, desde el mundo en yiddish, que era la lengua que hablaban, digamos, el judaísmo de Europa del Este, y que acá en Argentina hubo diarios en yiddish, hubo teatros, digamos, hubo escritores, César Tiempo, digamos, Alejandra Pizarnik, o sea, está tan entramado, y además la población llegó a ser de 400, más o menos 450.000 judíos en Argentina, que es un montón comparado al resto de América Latina, que hizo que la vida judía o lo judío en nuestra sociedad esté entrelazado. O sea, lo mirabas a Tato, Bores, ¿sí? Y cuando decía alguna palabra en yiddish y se reía, la gente sabe lo que es eso. Y la diferencia la encontrás con los países vecinos o estos países que nombré de América Latina, en donde digamos, las comunidades judías son mucho más chicas, muchas veces tienen otra, digamos, otra fuerza económica y prefieren no mantener una relación abierta y tampoco la sociedad se le abre. Acá en Argentina, porque hay que romper, y por eso me permito decirlo, a romper algunas ficciones, o sea, hay judíos pobres, hay judaísmo de clase media, y hay judaísmo rico, y hay judíos ricos, porque es así la sociedad argentina, ¿sí? Entonces, y eso muchas veces en nuestro contexto de los países que nos rodean no pasa, pero también tiene que ver por cómo se construyó la identidad nacional y nuestra sociedad, ¿sí? Vos sabés que me robaste una pregunta, dos en realidad tengo a propósito de ese punto. Una era si había judíos pobres Totalmente. y vos me decís que sí. Sí, y en Uno el piensa que no. 2001, ¿no? Y o sea, en la última gran crisis del 2001, o sea, muchas de las sinagogas se transformaron en lugares de asistencia social, en donde las familias iban a buscar comida y, o sea, a ese nivel. O sea, lo mismo que uno ve en una parroquia pasaba en la sinagoga. Familias judías iban El a comer a la sinagoga. judío, el judío en una sinagoga ayuda solamente a judíos o ayuda a cualquiera que pasa frente a él. Lo que pasa es que acá tenemos también metido el atentado a la AMIA, ¿no? Que eso cambió la lógica de la sinagoga, o sea, las sinagogas no estaban medio tapiadas digamos, con esos bodoques que tienen afuera que son antibomba. Eso, o sea, ocurre después Sí. del atentado a la AMIA. En principio, una sinagoga judía, una sinagoga que es obviamente judía, no está cerrada al mundo, ¿sí? Ahora, tenés que tener ganas de entrar para ver el ritual, o sea, cualquiera puede entrar a una sinagoga. Obviamente eso cambió después del atentado porque ahora hay, digamos, una construcción de seguridad después de lo que pasó, ¿sí?
en la que son más requisitos para entrar, pero no te deberían prohibir nunca la entrada a una sinagoga, pues no es un lugar privado, en el sentido de que, digamos, uno puede entrar a conocer. ¿Es verdad que los judíos dominan el mundo? Sí, no, 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 esa es una construcción, no berreta, pero es una construcción del antijudaísmo, antisemitismo, muy básico, ¿no? Que está basado en libros como Los Protocolos de los Sabios de Sion, en lo que es un texto que Ujú. debe seguir siendo igual que Mein Kampf, de Mi lucha de Hitler. Los bestsellers no debe parar la venta porque siempre hay gente que los compra, pero con la idea Espantoso. de, sí, con la idea de justamente detrás de los poderes políticos están las familias judías que buscan dominar el mundo. La verdad es que si hubiesen buscado eso, me imagino que el pueblo judío no hubiese pasado digamos, por el holocausto, la Shoah, o sea, el genocidio nazi, digamos, por expulsar antes, ¿no? A los judíos y a los musulmanes de la península ibérica, por la destrucción, si nos vamos más atrás, de los templos de Jerusalén, pero si nos vamos acá, por los pogroms, por las persecuciones, en Argentina también hubo pogroms, o sea, me imagino que si eso fuese real, esas cosas no pasarían. Ahora, que hay familias ricas que tienen, o sea, que pertenecen a la tradición judía y que tienen relaciones de poder, lo mismo que familias católicas y lo mismo que familias de otras prácticas cristianas y islámicas. Claro, ¿en algún momento sentiste alguna discriminación en nuestro país, en algún momento de tu vida, en Sí, alguna sí, circunstancia, en algún espacio? sí, ¿Dónde? porque también porque acá Cítame hay un uno. discurso. Y yo soy de Bariloche, así que yo crecí en Bariloche, entonces ahí hay una particularidad. Pero me acuerdo que con mi hermano, o sea, uno de mis mejores amigos con los que escribimos juntos y vamos al congreso, se llama Tomás, fuimos a Bariloche a un congreso, yo ya vivía acá, ya como investigador o como doctorando, y lo único que estaba en abierto en verano era un teleférico que te llevaba, ¿no? Una confitería arriba. Y me acuerdo que estábamos ahí tomando algo y se acerca Tommy a la caja y le dice la cajera, ah, volviste, vos el judío. Y Tommy le dice, no. O sea, estábamos los dos juntos, barba, los dos usamos, él un poco más corta, ahora la tiene muy larga, pero le dice, no, pero es la primera vez que vengo, ayer estaba en un congreso y dice, ah, pero sos igual que vino ayer. Digamos, pero esa partícula que ni Esa cosa siquiera. sutil, Pero que ni sutil. siquiera, pero no la entiende, o sea, la cajera, en ese momento era una cajera, no la entiende como antisemitismo, o sea, la entiende como parte de lo que creció, de quizá el ámbito cultural en la que creció, porque estas cosas existen en Argentina, y para mí, que era completar lo otro, Argentina es una sociedad bastante discriminatoria, xenófoba, y eso no solo que puede caer en los judíos, pero digamos para los cabecita negra, para gente, o sea, la criminalización de la pobreza, o sea, en ese sentido, la idea de que en Argentina no se discrimina, para mí es totalmente falsa. Opino como vos. Eh, Voy a temas importantes antes de Sí, terminar este tiempo con vos tan sí. valioso. Y estos temas son, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la vida? ¿Y qué es la muerte? Bueno, lo voy a hablar de la tradición porque si lo hablo de mí mismo, la vida es una tragedia, pero la vida ¿La es una vida tragedia. es una tragedia de alguna manera o no? Sí, sí, porque la vida, a ver, si hay algo que no elegimos es nacer. Es lo único que no podemos elegir. Ujú. O sea, hasta la decisión la decisión, digamos, hasta de cortar una vida pasa por uno mismo, ¿sí? Lo único que no podemos decidir es nacer. Y justamente porque nos arrojan al mundo. Ya desde ahí, bueno, nos arrojan al mundo. Entonces, hay que sobrevivir al mundo. Para mí, digamos, la vida es una supervivencia. Eh, y más de supervivencia que de vivencia, ¿no? Para la tradición judía, justamente la vida es lo que hay que elegir y la vida es el camino a seguir,
lo cual no significa no hay libre albedrío, porque hay libre albedrío, porque el texto bíblico lo que dice es, tenés la vida, la muerte, el bien y el mal. Si elegís la vida, te pasa todo esto. Ahora, no niega que está el otro camino, ¿sí? Siempre, porque es justamente, o sea, refuerza el libre albedrío, que el que elegís sos vos. No depende de Dios que vos vivas o mueras, ¿sí? Depende de vos. Ujú, Te dieron las dos opciones, ¿sí? Después, cómo la vivís, cómo la interpretás, tiene que ver con la vida propia. Para mí es lo que digo, ¿no? Es una tragedia, pero sí, porque la verdad que la existencia es bastante difícil, ¿no? Y mientras ujú. nunca pensemos en el otro como un otro y como alguien sobre el que somos responsables, así como alguien es responsable por nosotros, va a seguir siendo una tragedia. Ujú. ¿Y Y la eso, muerte? no, y eso hay algo muy lindo que es cuando se dice ponerse en el lugar del otro, se anula al otro. Nunca podemos estar en el lugar del otro. Esa frase la decía mi vieja, ¿no? Mi madre. Ponete en el lugar del otro. Ponete en mi lugar para no hacer esto. Bueno, si yo me pongo en tu lugar, vos dejás de existir. Nunca estamos de una forma horizontal, sino que si estamos horizontalmente y me puedo poner en el lugar del otro, entonces no puedo ser responsable por el otro. Para ser responsable por el otro, yo tengo que entender que el otro o está peor que mí, que yo, o mejor que yo. Y ese Sí. otro es responsable por mí. ¿Sí? Eso O que es el la otro es base. simplemente otro. Sí, sí, pero para la ética judía, antes que salir a vincularse con el otro está la ética, por lo cual yo ya me salgo hacia el otro como responsable del otro. Si no, es entender el judaísmo desde antes de la revelación del Sinaí. Sí, que eso es muy interesante. Ahora, ¿y qué es la muerte? La muerte es el fin de la existencia, la materialidad de la vida. O sea, Ujú. no es el fin de la vida, porque básicamente, en mi caso, como no sabemos lo que va a pasar, entonces creo en eso, que algo va a pasar. Si supiese lo que va a pasar, seguramente no creería en eso, pero como no lo sé, entonces elijo creer, porque tampoco puedo decir que no existe, o que no sé, o que va a pasar, qué va a pasar con el alma, en todo eso. La mística después profundiza y entiende qué pasa con la reencarnación, porque para la mística judía hay reencarnación, hay transmigración de las almas, pero digamos, desde una base más sencilla y más general dentro del judaísmo. Yo no sé lo que va a pasar, entonces como no lo sé, ¿por qué lo voy a negar? La revelación del Sinaí, ¿por qué cambia desde la concepción judía el destino del hombre? Porque básicamente la diferencia es, pongamos el caso de Caín y Abel, ¿no? Caso conocido, Ujú. Caín mata a su hermano por una lógica de mercado, o sea, por una lógica capital, no es capitalista, pero una lógica Sí. del trabajo, básicamente. Eso lo trabajo en mi nuevo libro, en La palabra y la errancia, eh, que desde ahí se funda, o sea, la historia como vinculada a la lógica del trabajo. Y el primer asesinato del texto bíblico, o sea, es por el trabajo, o sea, por lo que los dos producían, porque uno era cazador y el otro era agricultor. Entonces, cuando Dios le pregunta, esto lo trabaja Levinas, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo que dice Levinas es que no había todavía revelación del Sinaí. Por lo cual no le estaba faltando el respeto, no se estaba burlando, no se estaba mofando. Simplemente era pura ontología. Yo soy yo y el otro es el otro. No había responsabilidad. Ahora no se puede volver la historia hasta ahí, porque no termina la historia ahí. La historia, la narrativa sigue, está la revelación del Sinaí, que son los 10 mandamientos, y la construcción, la piedra basal de la ética. Y desde ahí yo ya no puedo no ser responsable por el otro. Cuando aparecen todas estas cuestiones, uno inmediatamente va a lo textual, Sí. a lo que dice, a lo literal. Y vos a lo largo de esta charla y de las otras que hemos tenido, siempre hablas de la necesaria interpretación y que Dios se revela en la interpretación de la comunidad. Sí, de la comunidad y de todo, o sea, de toda persona en teoría, porque después siempre está el tema de aquellos que están más agarrados o más atados a esa revelación de una forma más estricta. Pero, pero si uno relee todo el texto bíblico, por lo menos Dios a través de lo que se revela, a través sobre todo de la voz de Moisés, que es el primer
profeta y el más importante, porque se dice es el único que habló cara a cara con Dios, que no es cara a cara, pero sino que transmitía directamente y construyó la revelación, o sea, la bajó, digamos. Lo que dice es que todo el tiempo es, ojalá que todo el pueblo sea un pueblo o sea, de profetas, de sacerdotes, digamos, no es que sea solo uno, que haya tribunales de justicia, que la ley es para interpretar, y sobre todo que Dios ya dijo y no volvió a decir. No es que hay revelación, o sea, por lo menos para el judaísmo, y ese es el problema de lo que hablábamos antes, de la diferencia clave con el cristianismo. O sea, para el judaísmo no hay encarnación divina en el mundo. Es imposible la encarnación divina en el mundo. Ni siquiera, o sea, el Mesías no es la encarnación divina en el mundo. Por eso, justamente, se desconoce tanto a Jesús Mesías como a toda la serie de personajes históricos que se proclamaron, nos proclamaron como Mesías, y el judaísmo termina siendo la historia de la negación del Mesías. Claro, Exactamente, claro, porque cambia la semántica, ¿no? Cambia totalmente. totalmente, totalmente, sí. Porque mientras el Mesías se presente, en el caso de Jesús Mesías, como hijo de Dios, eh, no puede estar dentro de la lógica de la revelación y del judaísmo, porque no hay representación divina en la tierra, en el mundo. La última pregunta, La palabra y la errancia, tu próximo libro, que es Sí, una filosofía para una filosofía de la inexistencia. sí. ¿Qué será ese libro? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la errancia? ¿Y qué es la inexistencia? Cuando decimos in es porque hay un guión, la inexistencia es la Claro, inexistencia de Dios. O sea, que no quiere decir la no existencia de Dios, quiere decir la imposibilidad de Dios en nuestro mundo material, ¿sí? En lo que es nuestro mundo. O sea, de Dios no sabemos nada, o como dice también Buber, lo único que podemos decir de Dios es que Dios es Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que interpretemos, y además ahí hay un pasaje clave que es Éxodo 33, en donde Moisés le pregunta a Dios, le pide a Dios que le muestre su rostro, su gloria, y Dios le dice, ningún ser humano puede seguir viviendo, o sea, ante Dios, en el mundo material, ningún ser humano puede seguir viviendo, ¿sí? Si le muestra el rostro. Lo cual determina, y ahí marca, vamos a tener que hacer otra charla sobre los ángeles, porque ahí lo que marca es que sí. la presentación o sea, Dios presentándose, y por eso también lo del Mesías, presentándose en el mundo material, es la negación de la creación. Y que eso es lo que trabajo, es lo que trabajo en el libro. Y por eso es una inexistencia. Es una inexistencia porque no puede existir delante nuestro. Entonces, ¿cuáles Es son, cuáles decir, son los caminos? es, ajá, Los perdón, caminos son ¿cuáles son la los palabra, caminos? la palabra y la rancia. La rancia por el mundo y la palabra como interpretación. Sin dudas el pueblo judío y también el pueblo cristiano somos pueblos del peregrinar, somos pueblos de la errancia, somos pueblos del camino. Ujú. De algún modo la vida es un camino, también lo es el taoísmo, ¿no? Como filosofía. Es el camino, es el andar con pies descalzos sobre tierra sagrada y hoy la tierra sagrada considero que es el otro, que es el hombre, que es la dignidad humana, ¿no? Esa tierra sagrada que no está en un espacio geográfico, en un espacio territorial, sino que la tierra sagrada es ese espacio de presencia del ser humano en su totalidad. Sí. ¿No? Es más, para cerrar solo y para sostener lo que vos decís, ¿cuándo nos vinculamos con lo divino? ¿Cuándo nos vinculamos con Dios? Cuando nos relacionamos con el otro, con el prójimo. Porque eso es la revelación. La revelación es una ética para vincularse con el otro. Entonces, cuando yo me estoy vinculando de esta forma éticamente con el otro, es cuando estoy vinculándome con Dios. Ninguna vida recorrida en este espacio me ha nombrado tanto al Papa Francisco. Es un judío que lo empezó nombrando y se vuelve a vincular al final, cuando dice el otro, el prójimo. Parece que lo estamos escuchando al Papa Francisco en una versión judía argentina. Bueno, Argentina ya es, no, pero igual siempre tuvo buena vinculación con el judaísmo, el Papa, y antes de ser Claramente, Papa.
¿Y cómo no habríamos de tenerla si son, como lo dijo otro papa, nuestros hermanos mayores en la fe? ¿Cómo no habríamos de tenerla? Somos la Totalmente. misma hechura, estamos por ahí andando. Manuel Taub, pueden ustedes seguirlo en las distintas redes sociales, pueden ustedes leerlos en sus distintos libros y seguramente en otro espacio y en otro momento hablaremos del Emanuel Taub poeta. El gran poeta que es, con esa profunda y lírica mirada sustancial del mundo y de las cosas. Muchas Él, gracias. como dijo Steiner, es un judío. ¿Y dónde habita un judío? Sino en la patria del texto. Emanuel Taub, gracias por tu tiempo. Por favor, Víctor, gracias a vos. Y bueno, y ya vamos a seguir hablando, porque nos quedaron ángeles, nos quedó poesía. Sabes que me tienen acá para lo que necesiten y porque me gusta mucho, porque la única forma de construir saber es a través del diálogo. Por eso hay que dialogar. Claramente, claramente. Gracias por tu tiempo. Gracias a Emanuel vos. Taub, doctor